¿Cuál es su elección? Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Deuteronomio capítulo 11, versículos del 13 al 15. La promesa divina de que supliría las necesidades de su pueblo saciada y abundantemente estaba condicionada exclusivamente a la obediencia. Si hay obediencia, hay respuesta por parte de Dios. Este fue el criterio usado por el Señor para salvar a los hebreos del ángel de la muerte en Egipto, la obediencia incondicional. Ellos tenían que sacrificar un cordero, esparcir la sangre en los postes y en el dintel de la casa, asar la carne en el fuego, comerlo con panes sin levadura y hierbas amargas. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. La vida de cada familia dependía de su obediencia a ese mandamiento. De nada más. Obediencia igual a vida. Desobediencia igual a muerte. El mismo criterio se aplica en los días de hoy, inclusive para el recibimiento del Espíritu Santo. Quien quiera recibirlo, primero tiene que renunciar a las actitudes incorrectas. A partir de ese esfuerzo de fe, recibe la visita del Señor Jesús que lo bautiza con el Espíritu Santo. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Jesús ya abrió las sepulturas. Los enterrados en los pecados tienen que dejarlos y huir deprisa. En la huida encontrarán al Señor Jesús. La obediencia a la palabra de Dios significa el libramiento del ángel de la muerte y el recibimiento del ángel de la vida. ¿Cuál es su elección? Haga su parte y después el Señor hará la de él.